Cuando Martín Lutero dijo que la triada de enemigos de la vida cristiana incluía al mundo, la carne y el diablo, él no incluyó la última, el diablo, solo como una abstracción teológica o como un asunto de doctrina, sino que Lutero tenía una aguda y profunda conciencia personal de la realidad de Satanás. Pero hay que entender que cuando la gente estaba preocupada por vivir la vida cristiana en el siglo XVI, tenían una visión de la realidad ligeramente diferente de lo que es normal hoy en día. Lutero estaba tan profundamente consciente de la presencia de Satanás que a menudo hablaba del Anfechtung, el ataque desenfrenado que el enemigo, el príncipe de las tinieblas, estaba trayendo contra él en su vida personal. Y Lutero encontraba que la presencia de Satanás a veces era tan tangible que en una ocasión tomó un tintero que estaba en su escritorio mientras escribía y lo arrojó en dirección hacia donde pensaba que Satanás estaba de pie. Lo que consiguió por su reacción fue una pared llena de tinta. Tenía otras formas menos artísticas para deshacerse de Satanás y no las mencionaré en esta sesión. Pero lo que sí tenemos es esta casi preocupación en el siglo XVI con respecto a la realidad de Satanás. Pero los tiempos han cambiado y la gente en su mayoría no vive de esta forma en nuestros días. Hace unos años estaba enseñando un curso de filosofía aquí en los Estados Unidos en una universidad secular y tenía alrededor de 30 estudiantes en mi clase y de alguna manera el tema del diablo o Satanás surgió. Y hubo una especie de discusión animada y debate entre los estudiantes, por lo que finalmente decidí hacer una encuesta para saber qué era lo que todos pensaban. Les dije, ¿cuántos de ustedes creen que realmente hay un demonio personal? 3 de 30 levantaron sus manos. Ese es el 10%, por lo que mientras hacía la pregunta, el 90% de mis estudiantes en este curso de filosofía contemporánea no creían en la existencia de un verdadero diablo personal. Así que continuamos con mis discusiones y les hice la siguiente pregunta. Les dije, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? Ahora, no sabía qué esperar con esa pregunta, pero en ese salón de clases en particular, todos levantaron la mano. Es decir, no todos creían necesariamente en la misma idea de Dios, pero todos creían en algún tipo de ser supremo. Todos los que estaban en ese salón. Entonces dije, bueno, eso es desconcertante para mí porque estamos 100% de acuerdo con la idea de Dios y solo el 10% está de acuerdo con la idea de Satanás. Les dije, díganme, y les dije, déjenme preguntarle esto, ¿cuántos de ustedes creen en Dios si es que yo defino Dios de la siguiente manera, que Dios es un ser sobrenatural que tiene la capacidad o habilidad de influir en los seres humanos para hacer el bien? Todos estuvieron de acuerdo con eso. Les dije, ahora, ¿qué pasa si defino a Satanás como un ser sobrenatural con la capacidad de influir en las personas hacia el mal? ¿Qué es lo que los hace estar tan dispuestos a ratificar el ser sobrenatural que puede influir en nosotros hacia el bien, pero son igualmente rápidos en negar el ser sobrenatural que podría influir en nosotros hacia el mal? ¿Es acaso que en nuestra experiencia vivimos en una cultura y un mundo que están tan abrumadoramente inclinados en favor del bien en vez del mal, que hay mucho mayor evidencia de la influencia sobrenatural hacia el bien de lo que hay influencia sobrenatural hacia el mal, que no damos ninguna credibilidad a la mala influencia? Ellos dijeron, no, esa no es la razón. Entonces les dije, bueno, ¿por qué afirmas lo uno y niegas lo otro? Y uno de los estudiantes respondió y dijo, bueno, no puedes estar involucrado en el sofisticado reino de la ciencia contemporánea y todavía creer en cosas como demonios.
Y dije, oh, es la revolución científica la que ha puesto fin a la creencia de Satanás en la civilización occidental. Dijeron, sí. Dije, bueno, ayúdenme aquí. Yo no sé de las ciencias naturales, sé de filosofía, así que tendrán que aguantar mi ignorancia en este tema. Díganme, ¿qué hay en los laboratorios científicos o en la teoría científica que de repente ha hecho insostenible la existencia de Satanás? ¿Es la segunda ley de la termodinámica o el descubrimiento del código genético que de repente ha desterrado a Satanás de la credibilidad científica? Esperé un buen tiempo para que los estudiantes plantearan algún argumento, algún descubrimiento que haya salido del ámbito científico que arrojara una sombra sobre la idea de Satanás. Nadie podía llegar a nada. Hasta que finalmente uno de los estudiantes dijo, pero ¿no ve que en nuestra literatura ponemos al diablo en la misma categoría que ponemos a las brujas y duendes y elfos y gnomos y ese tipo de cosas? Yo les dije, bueno, ¿saben? Yo he notado también eso en nuestra cultura. Aglutinamos todas estas cosas en la misma categoría. Entonces pensé, me pregunto por qué. Obviamente tenemos razones sólidas para ser escépticos sobre los duendes. Y tenemos razones sólidas para ser escépticos sobre las brujas. Pero Satanás es algo diferente. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos debatiendo el tema de la existencia de una cosa u otra, queremos considerar cuál es la fuente para afirmar estas realidades. ¿Es la fantasía de alguien y su imaginación o hay algo más? Ahora, no puedo alejarme del hecho de que las Sagradas Escrituras enseñan enfáticamente la realidad de Satanás y que como fuente ha sido objeto del análisis científico más crítico que cualquier fuente escrita en este planeta. Ahora, puede que no estés convencido de que es una fuente muy creíble. Resulta que estoy muy convencido de que es una fuente creíble y cuando las escrituras me dicen que hay algo como Satanás, eso tiene mucho más peso para mí que el testimonio personal de Shirley MacLaine sobre la reencarnación. Saben, miles de millones de personas creerán en eso solo porque ella lo dice, o el Dalai Lama. Así que tenemos que considerar la fuente. Ahora, una de las razones por las que estoy convencido de que la idea de Satanás ha caído en la incredulidad es por un profundo malentendido de la historia medieval. En la Edad Media, la Iglesia creía en el verdadero Satanás. Y la Iglesia estaba muy preocupada por encontrar maneras de resistir la influencia de Satanás. Déjenme retroceder un segundo. ¿Se dan cuenta de cuántas veces Jesús habla de la realidad de Satanás? Y de cómo Jesús ora fervientemente por la protección para su pueblo de Satanás. ¿Cuántos de ustedes conocen la oración del Señor? Vamos, ustedes saben la oración del Señor, la oración más famosa de la historia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, y sigue, y sigue. Y continúa la oración del Señor diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la traducción moderna, líbranos del mal. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra general y usual para el mal es ponerón.
Esas dos últimas líneas dicen algo. ¿Recuerdan cuando tenían que tomar clases de griego y tenían que estudiar las diferentes desinencias para el acusativo, el nominativo, el ablativo y el genitivo y todo eso que los volvían locos tratando de mantener bien todas las terminaciones distintas? Bueno, no solo tienen desinencias para los casos, sino que también tienen desinencias para el género, ya sea masculino, femenino o neutro. ¿Recuerdan todos esos ejercicios que tenían que hacer? Bien, la palabra ponerón es neutra. Y esa es la palabra habitual que se usa para referirse al mal. Si esta terminación neutra es cambiada a primera persona singular masculina, que termina en os, entonces se convierte en lo que llamamos un terminus technicus, un término técnico, el título para una persona específica. La palabra poneros en el Nuevo Testamento es un título reservado para Satanás. Hoponeros significa literalmente el malvado. Ahora, damas y caballeros, la oración del Señor, así como está registrada en el Nuevo Testamento, no usa ponerón, sino que utiliza poneros. Lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos era lo siguiente: cuando ores, ora así: no nos metas en tentación, mas líbranos del enemigo, del maligno. Dios, protégenos de las maquinaciones y de las influencias de Satanás. Si eres cristiano, entonces eso quiere decir que le das algo de peso y credibilidad a las enseñanzas de Cristo. Ser cristiano es seguir a Cristo, seguir la enseñanza de Cristo. Y lo que estoy tratando de decirles es que en el corazón de la enseñanza de Jesús había una profunda preocupación por la cruda realidad de Satanás. Pero a pesar de la centralidad de la enseñanza de Jesús sobre la realidad de Satanás, en nuestros tiempos existe esta persistente oposición a ella. Pero de nuevo, cuando hablo de esto con las personas, me dicen, bueno, Arci, reconocemos que tal vez hay algún tipo de fuerza malvada allá afuera. Es cuando empiezas a hablar de eso en términos personales, como de un individuo en particular. Ya saben, eso es lo que nos hace sentir asfixiados. Pero si creemos que hay algún tipo de fuerza maligna operando por ahí en el universo, ¿has oído hablar de eso? Que Satanás, la idea de Satanás, si va a ser creída por el hombre moderno, debe ser más sofisticado, tiene que ser entendido como una fuerza malvada en lugar de un ser malo o una persona. Ahora, hacemos ese cambio para hacerlo más agradable a nuestro progreso intelectual del siglo XX. Si lo analizamos, creo que veremos que lo que hemos hecho es sustituir un concepto intelectualmente fiable por uno que claramente no lo es. Piénsenlo por un momento. ¿Cómo es posible tener una fuerza malvada a menos que esa fuerza sea personal? ¿Pueden el viento o un huracán ser juzgados como inmorales, damas y caballeros? ¿Entienden lo que digo? Las fuerzas puras no tienen capacidad moral en ellos. De modo que no es correcto hablar de una fuerza malvada, a menos que estemos hablando de una fuerza que proviene de un ser personal que tiene una mente, una voluntad y conciencia. Porque no decimos que las flores están realmente pecando. No pueden pecar porque no están equipadas de forma natural para hacerlo. ¿Entienden lo que digo? Ahora, de regreso a la Edad Media. ¿Por qué tenemos esta resistencia en nuestros tiempos? En la Edad Media, la Iglesia creía en la realidad de Satanás y estaban preocupados en definir formas de protegerse de sus ataques. Idearon varias formas, Lutero con su tintero y otras formas más,
Pero ellos hicieron lo siguiente, dijeron, lo que sabemos de Satanás es que Satanás cayó debido al orgullo. Y con toda probabilidad, el mayor punto de vulnerabilidad del enemigo está en su orgullo. La Biblia dice, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Así que la iglesia juntó todo eso y dijo, bueno, la mejor manera de resistir a Satanás es burlarse de Satanás, atacar su orgullo, humillarlo. Y eso lo alejará porque no puede soportar ser humillado. Así que lo que haría la iglesia sería inventar caricaturas, dibujos groseros de Satanás, haciéndole parecer el bufón de la corte, donde lo mostraban con cuernos y pezuñas hendidas y un traje de franela roja y un tridente y todo lo demás, parecido a Mefistófeles. Luego pondrían estas horribles caricaturas en la pared para burlarse de Satanás. Pero lo que sucedió fue que la siguiente generación vio las pinturas y dijeron, no me digas que mis padres creyeron en este pequeño tipo con un traje rojo de franela que andaba con un tridente y pezuñas y cuernos. ¿Qué clase de ingenuidad es esa? ¿Qué tipo de mitología están creyendo? Ahora, ciertamente, una lectura superficial de las Escrituras te muestran que Satanás no se describe en ninguna parte como un bufón con traje rojo. Por el contrario, su primera introducción en el Antiguo Testamento es como, ahora la serpiente era la más astuta o sutil de todas las criaturas. Podría añadir en primer lugar que Satanás, desde una perspectiva bíblica, es una criatura, pero es una criatura con dones extraordinarios, si lo quieren poner así. El primer don que se muestra es el don de astucia o sutileza que utilizó con Adán y Eva. El Nuevo Testamento dice que Satanás aparece como un ángel de luz. Aparece como un ángel de luz. Tenemos una frase en filosofía y teología que dice, subespecie boni. Eso significa algo que parece, subespecie boni, significa que se manifiesta aparentando ser del bien, pero de hecho es malévolo. Es decir, el hipócrita más grande de todo el universo es Satanás. Satanás no viene como Darth Vader e intenta hacer un trato contigo. No. Él se hace pasar por un ángel de luz. Su sutileza, su astucia está en ser sofisticado, elocuente, atractivo, engañoso. Todo lo que las Escrituras dicen sobre el anticristo y su conexión con Satanás es importante. Permítanme decir esa palabra anticristo. La palabra anti en el Nuevo Testamento se usa de dos maneras. Hay un juego de palabras con respecto al anticristo. Obviamente ustedes saben la forma en que se usa. Anti significa en contra, alguien que se opone a algo. Así que el anticristo es aquel que está en contra y difiere, está opuesto a Cristo. Pero también en anticristo la palabra anti significa en vez de o en lugar de. La forma en que el anticristo se manifiesta bíblicamente es como un sustituto de Cristo. Es la falsificación tratando de imitar lo genuino. Las advertencias de las Escrituras dicen que Satanás y el anticristo, etcétera, son tan buenos en lo que hacen que, si es posible, podrían engañar incluso a los mismos escogidos. Así que estoy elaborando este punto que, como verán,
el retrato de Satanás que veo en la escritura es tan diferente de como nosotros, de cómo se retrata en la cultura moderna. No es de extrañar que ya nadie crea en Satanás. ¿Quién creería en caricaturas tan ridículas? Pero Satanás en las escrituras es el ángel de luz, que no se manifestará como un Hitler o un Mussolini o un Idi Amin o algo así, sino que vendrá como alguien más parecido a Billy Graham. Ahora, no quiero sugerir ni por un segundo que Billy Graham esté en alianza con el diablo, no distorsionen lo que he dicho allí. Lo que quiero decir es que ese tipo de personas, quien tendrá ese tipo de credenciales, yo creo nos engañará. Es un ángel de luz y al mismo tiempo es llamado uno que ruge o devora, un león rugiente que busca, que está buscando a quienes devorar. Así que las escrituras nos dicen que Satanás no solo es real e inteligente, sino que es tremendo, tan tremendo que el mismo término de fuerza, damas y caballeros, que se utiliza para Cristo, se utiliza para Satanás. Cristo es llamado el león de Judá, la figura de la realeza. Satanás es llamado el león rugiente, mentiroso, que busca a quienes devorar. Quiero decir, él es mucho más fuerte que yo, mucho más fuerte que tú, que su oposición, como digo, es tremenda. ¿Recuerdan a Pedro cuando Jesús le advirtió de que Satanás entraría en su corazón diciendo, me vas a traicionar? Oh, no lo haré. Le dijo a Jesús. Pedro dijo, nunca harías eso. Jesús respondió, lo harás en las próximas 24 horas y lo harás 3 veces. Yo no, deja que todos los demás caigan en ese tipo de tentación, Jesús. Pero tú sabes que te seguiré hasta el final del camino. Nunca podría hacerlo. ¿Alguna vez has hablado así? ¿Qué dijo Jesús? Simón, Simón, Satanás te tendrá y te zarandeará como a trigo. El gran pescador, el fuerte e impetuoso Pedro, el que puede enfrentarse a cualquiera, Jesús le dijo, eres pan comido, arcilla en la mano, trigo cernido. Nunca subestimes el poder de Satanás. Es más fuerte que tú, es más listo que tú, es más engañoso de lo que tú nunca serás. Cuando miro las advertencias sobre esto en las Escrituras es suficiente para hacerte querer correr por tu vida. Escucha lo que Pablo dice en un pasaje de Efesios que has oído muchas veces. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. El cristianismo es completamente sobrenatural. Quita lo sobrenatural del Nuevo Testamento y habrás destripado el Nuevo Testamento. De hecho, trata de reconstruir el cristianismo sin lo sobrenatural. Creo que es fundamentalmente una tarea deshonesta. Aquí el apóstol, de una manera didáctica, está diciendo, mira, estás en una lucha. Estás tratando de agradar a Dios. Quieres vivir una vida que es una que muestre la santificación. Pero es una batalla. Es una batalla con la carne. Es una batalla con el mundo. Pero la batalla en la que estás va más allá de esto. No estamos luchando contra carne y sangre, sino contra poderes, principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los uranos, en los cielos. Un mal cósmico es con lo que estamos lidiando aquí en un reino invisible.
Ese es el reino de lo sobrenatural. ¿Ven? En el corazón mismo del manifiesto cristiano está el hecho de que el cristianismo está basado en una revelación, que recibimos información que está fuera del alcance de la percepción normal y empírica, que obtenemos información del reino metafísico, del reino no humano, de lo que trasciende lo observable. Dios nos dice que hay una dimensión de la realidad allí que no es visible a simple vista, pero que esa realidad que no es visible a simple vista tiene una profunda influencia en nuestras vidas. Ahora, podemos entender esto a modo de analogía, ¿cierto? Me refiero a que hay partículas submicroscópicas y realidades que hemos sido capaces de descubrir en los últimos siglos que las generaciones anteriores de seres humanos no conocían en absoluto, sobre un mundo invisible que tiene un profundo impacto en sus vidas. Ahora, hay dos problemas que el cristiano tiene con Satanás. Uno está en subestimar la realidad y el poder de Satanás. Para Satanás no hay nada que lo haga más feliz que una generación de cristianos que no creen que exista, porque entonces puede trabajar tranquilo. Tiene una tarjeta diabólica de American Express. Puede ir a donde él quiera y entrar. Nadie lo va a molestar porque nadie cree que esté allí. ¿Qué mejor ventaja que esa podría tener? Pero si eso no funciona en una cultura, la gente tiende a ir al otro extremo. El otro peligro es sobreestimar el poder de Satanás. Nuestra propia cultura cristiana ha reaccionado de tal forma que ahora está tan preocupada con Satanás que ya no queda espacio para la actividad humana. Todo mal y todo pecado es el resultado de la opresión o posesión satánica. De hecho, es la acusación de Satanás la cual creo que es la obra principal del diablo en la vida del cristiano. Y esa es la dimensión que vamos a abordar en nuestra próxima sesión, donde consideraremos lo importante que es tener una conciencia limpia, tener una fuerte certeza de la seguridad del perdón a medida que libramos esta lucha por el crecimiento personal.